Los diferentes análisis políticos, los diferentes panoramas de hoy coinciden en que fue la peor semana para el gobierno, porque tuvo varios errores y sobre todo no tomó nota de la gravedad de lo que iba a pasar en el Senado. ¿Qué fue lo que pasó en el Senado? Perdió por paliza. Milei, tan bilardista que le gustan tanto las metáforas futbolísticas, perdió 6-0 en el Senado, porque no había estrategia y lo único a lo cual atinaron fue echarle la culpa a Victoria Villarroel, calificándola de traidora. Enseguida vamos a estar analizando qué hay detrás de Victoria Villarroel, pero esperen, porque antes que eso, lo que el presidente no leyó fue que la ausencia de los gobernadores en el festejo del 9 de julio era un llamado de atención. O sea, podría haber tomado nota de que los gobernadores no iban a ir y ya se habían reunido antes, nosotros lo contamos y lo resaltamos acá en GPS, en el CFI, se habían juntado todos los gobernadores para decirle, coparticipar los impuestos, te estás quedando con la nuestra, necesitamos esa plata para poder gestionar, el impuesto a los combustibles líquidos, los ATN. Todo el gobierno ignoró y Milei pensó que al último momento los gobernadores iban a arrugar. Leyó mal lo que estaba pasando. No tomó nota del vacío que le hicieron los gobernadores y después salió de apuro un 9 de julio virtualmente a mentir, a decir, bueno, no quise ir porque se iba a poner en peligro mi vida por la niebla, pero Victoria Villarroel pudo llegar. Y también hay que decir, que lo aprendimos en estos días, que los aviones pueden despegar perfectamente aunque haya niebla, que el problema es para aterrizar, y en Tucumán a la hora de aterrizar no había niebla, y para volver pasado el mediodía tampoco había niebla en los aeropuertos de la ciudad de Buenos Aires, o sea que era falso, y la vicepresidenta sí pudo ir y volver en un avión de línea. Entonces el presidente en ese punto de la cuestión de la niebla mintió. Igual de todos modos que un presidente mienta en la Argentina no es lo importante. Lo preocupante fue lo que dijo Milei en esa entrevista improvisada de esa mañana, el 9 de julio, porque ahí dijo que, bueno, que todos los gobernadores querían verlo fracasar. Escúchenlo, porque ahí me parece que empiezan todos los capítulos de autoritarismo, de esto que yo llamo la deriva autoritaria, que fue en un creyendo durante toda la semana. Véanlo. En realidad, digamos, si partieron de una situación de equilibrio, además, la recaudación está creciendo 8% en términos reales, según la medición. ¿Qué IVA? ¿Qué está diciendo? Bueno, IVA. Por ejemplo. Eso es lo que cuando usted habla de recaudación, el IVA es lo que muestra el impuesto. Por ejemplo, digo, sí, está creciendo entre el 8 y el 10%. Cuando vos mirás la recaudación nacional, crece 2% en términos reales, pero lo que tenés que contar es que sacamos un montón de impuestos en el medio. Okay. Ellos, por ejemplo, el impuesto país. Entonces, cuando vos corregís por todo eso, la recaudación está creciendo entre el 8 y el 10% real. ¿Y entonces por qué piden? ¿Están locos? No, quieren destruir al gobierno nacional. ¿Todos? Sí, obvio, claro. Hay algo que nos cierra, porque dentro de todos los gobernadores que quieren destruir al gobierno nacional, supuestamente, según el presidente, están los mismos que le dieron hace poco más de un año un cheque en blanco a través de la ley Bases. Entonces, como antes eran héroes y merecían ser invitados a la casa de Tucumán, y ahora son traidores que quieren ver caer al gobierno, ni tanto ni tampoco. Entonces, por eso digo, ahí empieza una deriva autoritaria que se manifiesta también en la falta de respeto, porque en definitiva los gobernadores, también los senadores y los diputados, fueron elegidos tan democráticamente como el propio presidente Javier Milei. En sus provincias tienen la legitimidad que les dio el pueblo de sus provincias y como tal merecen ser respetados. Entonces, los gobernadores no estaban, como dijo el jefe de gabinete Guillermo Franco, tramando un golpe institucional, no, estaban pidiendo plata. Y después le voy a hacer la cuenta de que la plata que están pidiendo tampoco es tan grave. Y Milei está diciendo números que no se notan, o sea que nadie ve la reactivación de la que habla Milei, pero a su vez habla de números que no existen en la realidad. Ese panorama apocalíptico que pintó si se aprobaban las leyes, que 3 se aprobaron en el Senado, y Milei las va a vetar ahora y va a haber que ver qué pasa. Ese gasto no es un gasto que pone en peligro al gobierno. Por eso no se entiende qué fue lo que pasó después, porque primero arrancó Milei victimizándose ahí el temprano 9 de julio. Después vino ese off the record que le dio el ministro de Economía, Toto Caputo, a Alejandro Fantino. Y Fantino, que quiso decir, bueno,
que los gobernadores tomen nota, porque si insisten en las leyes, va a pasar esto, la nave de Milei va a temblar. Y el efecto fue exactamente el contrario. De ese off the record, lo que tomaron nota, varios de los que tenían que tomar nota, es que venían meses complicados. Y después de apuro, el ministro Caputo tuvo que salir a decir que, bueno, que no había dicho lo que había dicho, pero que al final sí lo había dicho. Escuchen lo de Fantino primero. A partir de ahora, abrochémonos los cinturones de seguridad. El capitán informa que vamos a atravesar una zona de turbulencias. Si a ustedes les divierte la turbulencia, bienvenido sea. Si a ustedes los excita la turbulencia, bárbaro. Esto no es para tibios, me van a decir ustedes. Vamos. Bueno, este fue el espíritu, más o menos lo que dijo Fantino. Es largo, él todo el tiempo dice que está reflejando un off the record con el ministro de Economía, que el ministro de Economía no lo desmintió, dijo que sí, que había hablado con Fantino y que le había contado todo eso, pero que bueno, que no era tan así. A ver, el gobierno insiste en que peligra el superávit fiscal con la sanción de las leyes. Falso. Esta semana se publicó un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que dice que ya en el mes de junio no hubo superávit fiscal porque, lógico, llegaron los aguinaldos, o sea que el superávit fiscal no era tan gordo como decía el gobierno después de haber cortado lo que cortó, disuelto lo que disolvió, echado a la gente que echó. Bueno, no era tan gordo el superávit fiscal porque se convirtió en déficit en el mes de junio solo por los aguinaldos que hubo que pagar. También hay que decir que el famoso superávit fiscal, que el gobierno dice, bueno, esta es la clave para que no haya inestabilidad en la economía, la parte que no cuenta es que el gobierno habla de superávit fiscal, pero lo que no dice, porque esto es lo que no quiere admitir, es que se hace a cuesta de no aumentarle a los jubilados, no darle plata a las universidades, no mejorar los sueldos de los nomencladores de discapacidad, no darle la plata a la emergencia en Bahía Blanca, que son las leyes que se terminaron aprobando en el Congreso. Pero ahora vamos a las cuentas. Yo le decía recién, la cuenta. ¿Cuál es la cuenta? La Oficina de Presupuesto del Congreso sacó la cuenta y dice que la más cara de todas las leyes aprobadas por el Senado en esta supuesta maniobra de golpe institucional representa un 0,3% del PBI anual, que sería el aumento de la jubilación y del bono. El regreso de la moratoria, que fue otra de las cosas que se aprobó para que se puedan jubilar sobre todo las mujeres, porque si no van a tener que esperar 5 años para jubilarse y encima recibir la PUAM, que es el 20% menos que la ya de por sí miserable jubilación mínima. Bueno, eso es el 0,08 la moratoria. Si uno suma el 0,3 y el 0,08 da el 0,38 del PBI. ¿Saben cuánto se le dejó de cobrar a los ricos con la rebaja del impuesto a los bienes personales? El 0,41. O sea, se le dejó de cobrar impuestos a los ricos y ahora el gobierno dice, no, peligra el superávit fiscal para no darle plata a los jubilados, la moratoria de los jubilados, los que atienden a los discapacitados en la Argentina y la emergencia en Bahía Blanca. Claro, cuando va a tener que vetar, el presidente y todos los voceros del gobierno dicen, no, esto es para mantener el superávit, pero ninguno reconoce que el error estuvo en haberle bajado el impuesto a los ricos. Error o no error, decisión política. Le bajaron los impuestos a los ricos, esto no trajo reactivación económica, porque buena parte de esos ricos que pagan menos impuestos a los bienes personales se gastan la guita aprovechando el dólar barato en los viajes afuera. Es entre el 5 y el 10% de la población. Los que realmente necesitan esa plata, que se le dejó de cobrar impuestos a los ricos y ahora el gobierno no tiene de dónde sacarla, según ellos, son, insisto, los jubilados, los discapacitados, la gente de Bahía Blanca y si uno lo extiende un poco más, los universitarios y todos aquellos que están reclamando que no les recorten más los presupuestos. Esta es la realidad al final del día. Lo que se dejó de cobrar de impuestos se le niega a otra gente. Claro, el gobierno va a vetar
Y después vamos a ver quiénes se aparecen 87 héroes otra vez, que se ponen el escudo y dicen, ¿saben qué? Sí, yo con mi nombre y apellido voy a votar que no le doy la plata a los jubilados, no le doy la plata a los que atienden a los discapacitados y no quiero que vaya plata para Bahía Blanca. Porque esas leyes, esas 3 cosas que aprobó el Senado ahora son ley. Como parte de la deriva autoritaria, el presidente Milei dijo, bueno, ¿y saben qué? Si aparece gente que no respeta el veto, voy a judicializar la ley para que no salga. Dijo también, ahí en la bolsa, ustedes veían recién un fragmento, lo dijo como para ganar tiempo. Alguien le debería avisar al presidente que el jefe de Estado, por más que él crea que el Estado es el maligno en la tierra, como dijo el domingo pasado, el jefe de Estado debe cumplir la ley. Y si hay una ley aprobada en tiempo y forma, el presidente es el primero que tiene que cumplir la ley. Sin dar vueltas, seguramente pueden encontrar algún juez que demore, seguramente, pero abre la ventana a que cuando cambien los vientos políticos, alguien se avive y diga, che, esto es motivo de un juicio. O sea, no cumplir la ley es causal de juicio político para cualquier presidente. Claro, por ahora nada de esto sucede porque vienen las elecciones y todo se meterá en el clima electoral y va a pasar, pero las cosas, cuando los vientos vienen de contra, cuando las cosas vienen de culo, después alguien se acuerda y dice, che, ¿te acordás cuando los presidentes incumplieron con la ley? Pero todo esto que yo les vengo contando, todos estos gestos de mesianismo, de autoritarismo, son pocos frente al silencio que hubo. Ustedes veían recién, en el comienzo del programa, una senadora leyendo tweets, ¿sí? Tweets no de cualquier persona, porque no son tweets de barras bravas, de militantes, rasos, no. Son tweets de gente muchas veces retuiteada por el presidente. En el caso del Gordo Dana, un hombre que se muestra con Santiago Caputo en los palcos del Congreso, en el inicio de sesiones se mostró en los palcos del Congreso, que hace actos a los que suele ir Milei. El propio Milei fue al streaming del Gordo Dana a dar la entrevista más larga a un presidente en la historia de la zaraza, esas cosas que les gusta decir a ellos. Pero esta gente, aquí tienen el tuit del Gordo Dana, los strikers por 9 de julio ahora, Jabeto, les traduzco. Los strikers son unos tanques que la Argentina va a comprar a los Estados Unidos o compró que todavía no llegaron, o sea que deberían ser otro tipo de tanques lo que quiere. El momento ha llegado. Después aclara, los tanques a la calle ya es ahora. ¿Por qué? Luego de haber perdido las votaciones en el Senado, las 6 votaciones que pierde Milei, 3 de las cuales dejan firmes la media sanción que venía de diputados y las otras 3 son proyectos de ley en el cual los gobernadores están pidiendo plata, no están pidiendo un juicio político a Milei, están pidiendo plata nada más, que reparta el impuesto a los combustibles líquidos que se cobra cuando uno va a cargar nafta para el mantenimiento de rutas que el gobierno no mantiene y que reparta los ATN que tiene pisados y tampoco los mantiene y con esa guita que no reparte se jacta del superávit fiscal. Acá hay otro. Este es un muchacho que habitualmente va a las manifestaciones a hacerse el periodista, provoca a los manifestantes, salen corriendo y siempre aparece la policía y lo salva. Una vez lo tuvieron que sacar a una casa de empanadas porque lo querían matar después de las provocaciones. Y es el que puso hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro. También hubo otro que hizo una animación, que la poníamos recién en el comienzo, donde se veía a Milei disparando desde un tanque y la bala entrando al pleno de una de las salas del Congreso. Entonces ahí uno dice, bueno, acá otro, el trumpista, el Jabo debería organizar milicias populares entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso. Alguien le debería decir a este muchacho que esto es lo mismo que hizo Chávez, ¿no? Que parece más bien un dirigente denostado por Milei que un dirigente admirado por Milei. Entonces ahí donde digo que me parece que lo peor de todo esto es el silencio del presidente frente a todo esto. Es el mismo presidente que ante cualquier pavada se da por ofendido y ve conspiraciones y putea a Lali Espósito porque la contrataron de una provincia para dar un concierto y putea a cualquier periodista y putea a todo el mundo. Frente a esta gente que dice que hay que mandar los tanques a la calle, no dice nada.
gente que entra a la Casa de Gobierno y que no sabemos, pero se supone que recibe algún dinero oficial, ya sea vía la plata de la CIDE, vía alguna pauta, anda a saber, pero bueno, no lo tenemos probado. Algunos de esos influencers terminaron trabajando en el Inca, por ejemplo, nosotros lo contamos acá en su momento. Pero lo cierto es que el Gordón entra a la Casa de Gobierno y se lo vio con Santiago Caputo, no es ningún secreto. Entonces, no hubo de parte de nadie del gobierno, ni siquiera de parte del propio presidente Milei, ningún tipo de repudio, ni de toma de distancia, ni nada. Solo se tranquilizaron al día siguiente, que dijeron, bueno, no, era una jodita, era una jodita. Difícil que sea una joda de tipos que hacen actos con estética calcada del mundo Mussolini. Difícil que sea una joda. Me parece que en todo caso está en sus deseos o está en algún grado de su imaginación. Y la verdad que vale la pena prestarle atención, sobre todo que ese tipo de expresión de sacar los tanques a la calle se complementa con las de un presidente que considera que la vicepresidenta es una traidora. Y falta está 10 minutos de decir que está en un golpe. Insistió hoy Milei con lo que Villarruel es una traidora. Y algunos ministros del gabinete también, como Patricia Bullrich. Un presidente que se pone paranoico y dice que los gobernadores quieren que fracasa, pero hoy también tuvo que mandar a voceros para decir, bueno, che, negociemos, a ver cómo podemos hacer para que sostengan el veto presidencial si les damos unos mangos, alguna rotonda, alguna cosa, algún gobernador amigo. Pero que dijo que lo que querían conspirar y querían que fracasara, lo dijo. Un presidente que se victimiza diciendo peligra el superávit fiscal y manda voceros a decir que va a haber turbulencias y este mensaje es decodificado al revés. En fin, al final de la semana aparece y no hay repudio a este tipo de expresiones y uno dice, me parece que acá hay algo preocupante en términos de autoritarismo. Claro, puede ser que el presidente haya tomado nota de las encuestas que dicen que al 40% de la población la pasa mal y no valora mucho la democracia. Puede ser, pero hay un 60% que sí la valoramos y pensamos que estas cosas no se pueden dejar pasar. Sobre todo, además, no las debe dejar pasar la justicia, porque la justicia salió corriendo a detener y meter preso y mostrar como si fuera un narco al militante peronista que en el pueblo de Santa Fe puso ojo Rosati. Ahí salieron corriendo en el día, lo metieron preso, sobreactuaron, le mostraron, pusieron sobre la mesa de la Policía Federal los volantes que decían, volantes favorables a Cristina. Rápidamente metieron preso también, creo que en una semana operaron y encontraron las cámaras de los mamertos que fueron a tirarle bosta a Espert y dejaron servida una agresión, pero que no es nada comparado a una incitación a un golpe de Estado. Ahí no apareció nada, claro. En una semana arranca la feria judicial, muchachos, está tan lindo para irse a Brasil, a Miami, hay plata dulce, los jueces y los fiscales ganan bien. ¿Qué se van a meter en este quilombo? ¿Qué van a andar citando a declarar a tipos que son recibidos en casa de gobierno? Las patrullas digitales de Bullrich, por ejemplo, que hacen ciberpatrullaje para ver si hay conspiraciones contra el gobierno. Esto no dieron nada. O sea, si hay conspiraciones, si hay críticas al gobierno o alguien amenaza a algún funcionario, le caen y le rompen la cabeza en 10 minutos. Si amenazan al régimen democrático, ahí no, el ciberpatrullaje no funciona. Este es el problema de la deriva autoritaria, que de a poco las cosas van pasando y van sucediendo y todos decimos, bueno, es una broma, no va a pasar. Pero ya llevamos más de 1 año y medio de Milei gobernando. Y las barbaridades que dijo en campaña, y que todos dijimos, bueno, son frases de campaña, después va a ir bajando, va a ir acomodándose. No solo no bajó el tono, sino que siguió. Y ahora está enfrentado con los gobernadores, enfrentado con su vicepresidenta, insistiendo todas las semanas en el odio a los periodistas. Y además tiene ahora un aparato paraoficial de comunicación que no solo se dedica a denostar a los periodistas, sino que además se dedica a pedir tanques en la calle. Puede ser que nosotros seamos como antiguos, ¿no? Y nos horroricemos de estas cosas. Ellos son tan vivos que piden los tanques a la calle y después dicen, no, era una joda, total, no pasa nada. No sé. Puede que seamos antiguos, pero todavía estas cosas nos horrorizan y nos llaman la atención. Y buena parte de lo que no pensábamos nunca que Milei iba a hacer, por ejemplo, decir que el Estado es el representante del maligno en la tierra, retomar larvadamente sus diatribas contra el Papa, todo eso siguió sucediendo.
y seguramente va a volver a suceder porque lo que se ve es que en la medida que las cosas le salen mal al gobierno, y tampoco le salieron mal tantas, en la medida que algunas cosas le van saliendo mal al gobierno, más autoritarios se ponen. Bienvenidos. Esto es GPS.